Vamos a revisar lo que sería la fisiología del sistema nervioso autónomo, desde las generalidades hasta las partes moleculares de su funcionamiento. El sistema nervioso autónomo se define como la porción del sistema nervioso que va a controlar la mayoría de las funciones viscerales, también denominadas vegetativas, es decir, la regulación de la función orgánica de una manera independiente, sin una interferencia directa del estadio propio de la conciencia. Entonces, aquí lo que es muy importante resaltar es conocer lo que hace cada parte del sistema nervioso en cada parte de los órganos, que básicamente está abarcando a prácticamente todos, qué es lo que hace la porción simpática y qué es lo que hace la porción parasimpática. En el ojo, el efecto de la estimulación simpática es la dilatación de la pupila y una ligera relajación del músculo ciliar para una acomodación del cristalino que nos permita ver de lejos. Es decir, en un momento de estrés, en un momento de lucha para la supervivencia, el animal tendría que incrementar el diámetro pupilar para permitir un adecuado paso de la luz y una acomodar el cristalino para poder ver de lejos y así tratar de lograr mayor posibilidad de supervivencia, pensar que el animal se encuentra en peligro. En cuanto a las glándulas nasales, lagrimales, parótida, submandibular, va a generar una vasoconstricción y va a disminuir básicamente la secreción. A nivel del corazón, eh, la parte simpática incrementa la frecuencia, es decir, es cronotrópica positiva, y también aumenta la fuerza de contracción, es decir, es cronotrópico positivo también. Esto, a su vez, va a incrementar el volumen sistólico, el gasto cardíaco en general y la presión arterial sistémica. A nivel del músculo piloerector y lo que serían las glándulas sudoríparas, va a incrementar la secreción de la glándula sudorípara y va a contraer el músculo piloerector. Por eso es que vemos muchas veces que los animales que están en una situación en la cual quieren luchar, se molestan. Muchas veces parte de esto, la forma en que nosotros lo percibimos es como el pelo de los animales se levanta, justamente por activación del sistema simpático. Posteriormente tenemos lo que sería el árbol bronquial. En los bronquios, el sistema nervioso simpático lo que va a generar es la broncodilatación. Es decir, el músculo liso que rodea a los bronquios lo va a relajar para así incrementar la entrada de aire, porque en teoría en un estado de lucha requerimos de mayor oxígeno para todo el metabolismo que implica la activación de los músculos y del metabolismo celular en general. Entonces va a broncodilatar. Los vasos de los bronquios generan una leve vasoconstricción. Respecto al tubo digestivo, lo que sería el hígado, la vesícula y vías biliares, en el hígado va a incrementar la liberación de la glucosa porque necesitaríamos más energía para hacer todo estos procesos metabólicos en el cuerpo para una lucha, y realmente no requerimos de la utilización de la vesícula porque una persona que va a luchar no pretende digerir, ¿no? Entonces vamos a disminuir todo lo que serían las secreciones de las glándulas del tubo digestivo, el vaciamiento, etcétera. La vesícula va a disminuir su vaciamiento debido a que va a relajar también su musculatura. En el riñón, bueno, aquí en los vasos sanguíneos periféricos, lo que serían las resistencias vasculares periféricas, va a generar una vasoconstricción, incrementando así la presión arterial. A nivel del estómago disminuiría entonces la parte simpática, la secreción gástrica, y en el páncreas también disminuiría la secreción exócrina. A nivel del intestino, como tal, el intestino tiene una regulación intrínseca bastante importante. Lo que predomina es el plexo mientérico, o lo que sería totalmente todo el plexo nervioso entérico,
Pero cuando hay una influencia por parte del sistema nervioso autónomo, el simpático inhibe tanto la peristalsis, la propulsión del alimento, básicamente no pretende que haya digestión y también inhibe como tal su secreción. A nivel del riñón, lo que hace el simpático es disminuir la diuresis y también la secreción de renina. Básicamente aquí lo que trata de salvaguardar, en este caso, también un mecanismo de que trate de mantener la presión elevada, pues es disminuir la diuresis renal. A nivel de la vejiga, en el músculo detrusor la relaja, porque en ese momento en el que un animal está en lucha, pues no pretende orinar, le perdería tiempo, estaría en desventaja. Entonces el músculo detrusor se va a relajar para que así disminuya la presión intravesical y no trate de orinar. Y en el trígono se contrae para que se cierre como tal el esfínter y también disminuya la posibilidad de orinar. A nivel de los genitales, en el pene genera eyaculación. Y también de manera global, el sistema nervioso simpático puede incrementar el metabolismo basal, incrementar la secreción de la médula suprarrenal, incrementar la actividad mental y en el músculo esquelético aumentar la glucogenólisis y la fuerza. Prácticamente, respecto a las funciones que hace el sistema nervioso simpático, el parasimpático va a hacer lo opuesto en el órgano al cual se dirige. Por ejemplo, en el ojo, entonces va a haber contracción y va a tratar de enfocar el cristalino para una visión cercana. A nivel de las glándulas, por ejemplo, la glándula parótida va a estimular la secreción de una forma mayor o más abundante. En cuanto a las glándulas apócrinas, no hace prácticamente nada. En los vasos sanguíneos su efecto realmente es muy escaso, no es como el simpático que genera una contracción importante. A nivel del corazón disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción, o sea, todo lo opuesto, que incluso un estímulo parasimpático bastante fuerte, como un reflejo vagal importante, podría, si es muy fuerte, incluso hacer un paro cardíaco. En los pulmones generaría entonces broncoconstricción. En el tubo digestivo aumentaría el peristaltismo y también aumentaría la secreción gástrica intestinal, justo para promover lo que el simpático no hace, que sería promover la digestión. En el hígado generaría síntesis de glucógeno para cuando después, si se requiera para un evento de lucha. La vesícula biliar la contraería. En el riñón no hace prácticamente nada. En la vejiga, el músculo detrusor, entonces hace lo contrario, lo contrae y el trígono lo va a relajar. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente son funciones opuestas. En el esfínter anal, aquí relaja esfínteres y aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces prácticamente sería la parte autónoma que incrementa sobre todo en la evacuación, ¿no? Todo lo opuesto al simpático. Bueno, algo bastante importante a mencionar es que los principales centros en donde el sistema nervioso autónomo toma lugar, es decir, de donde emergen estas neuronas que componen a esta parte del sistema nervioso central, es en diferentes lados. El primero que podríamos pensar sería el hipotálamo, como lo vemos aquí arriba, que es parte importante del sistema límbico y forma principalmente centros de células del sistema nervioso autónomo, sobre todo del parasimpático, aunque también del simpático. En el tronco encefálico vamos a encontrar que el sistema nervioso parasimpático tiene centros importantes a este nivel. Por ejemplo, el núcleo posterior o dorsal, también llamado del nervio vago, entre algunos otros núcleos con componente parasimpático de otros pares craneales como el 7 y como también el número 3, que en un momento vemos. Otra parte importante como centro principal del sistema nervioso autónomo es la médula espinal, sobre todo las astas anterolaterales, de donde emana
evidentemente a emerger células preganglionares simpáticas, y los ganglios autónomos, que son tanto paravertebrales o prevertebrales. De allí, el componente simpático se va a unir con parasimpáticos para hacer diferentes plexos que inerven propiamente a una parte de alguna víscera. Y así como arriba emerge el nervio vago desde su núcleo dorsal a nivel del tronco encefálico, en la parte inferior hay un componente parasimpático importante que emerge de S1 a S4, pero sobre todo predominantemente de S2 a S3. Y son fibras eferentes parasimpáticas que forman parte de los nervios esplácnicos pélvicos y que inervan prácticamente todo lo que es el intestino primitivo posterior, que vendrían siendo poco después de la mitad del colon transverso hacia el esfínter anal externo, en esa dirección. Entonces aquí vemos una visión posterior a nivel de lo que sería el cuarto ventrículo, en donde si nosotros quitáramos el cerebelo, podríamos ver el piso del cuarto ventrículo con sus respectivas consideraciones anatómicas importantes para la guía durante una cirugía, saber bien a dónde se encuentra. Y si nosotros viéramos de manera interna esta estructura anatómica, podríamos encontrar que hay diferentes núcleos de los cuales emergen o existen los somas, de donde emergen los axones que se dirigen y conforman después los nervios o los pares craneales. Por ejemplo, uno importante aquí, al considerarse que son fibras eferentes autónomas, sobre todo parasimpáticas, es este núcleo que se llama núcleo de Edinger-Westphal o núcleo accesorio del nervio oculomotor, el cual son fibras parasimpáticas que envían señales a través del nervio oculomotor o tercer par craneal. Y que va a ser responsable del componente parasimpático del músculo de la pupila para generar entonces la miosis. Por el parasimpático, a nivel de la pupila, genera contracción de la pupila a través de la contracción del músculo ciliar y genera miosis. Y sirve para la visión cercana también, por la acumulación del cristalino que implica. Entonces, justo el núcleo que lo genera o que envía estas fibras, que es con componentes parasimpáticas y que forman parte del nervio oculomotor, son fibras que vienen del núcleo accesorio del nervio oculomotor de Edinger-Westphal. Accidentes cerebrovasculares que afecten este núcleo, o una hernia uncal, por ejemplo, que afecte el componente del nervio oculomotor, que involucren fibras eferentes autónomas parasimpáticas, podrían generar clínicamente en un paciente anisocoria. Otros núcleos aquí importantes son los núcleos salivatorios superior e inferior, que como podemos ver, el superior envía sus fibras eferentes a través del núcleo, del nervio facial. Aquí vemos el ganglio geniculado del nervio facial, y pues este estaría inervando, por ejemplo, la parótida, en la cual el sistema nervioso parasimpático estimularía su secreción. También tenemos el núcleo salivatorio inferior, el cual se iría a través del nervio glosofaringio y también ayudaría a la estimulación de glándulas inervadas por nervio glosofaringio. El núcleo posterior, que sería aquí de los principales a recordar, es el núcleo posterior dorsal del nervio vago, que tiene un componente importante eferente parasimpático y que sus fibras eferentes se van a través del nervio vago. Y es justamente de donde emerge la parte craneal del sistema parasimpático. En cuanto al sistema nervioso simpático, entonces se origina aquí en las astas anterolaterales o intermedias, más bien, intermedio-laterales, donde está el soma de la neurona preganglionar. Esta se estimula y sale a través de la raíz anterior, su axón, y luego se une junto con las fibras que llevan su aferencia a través de la raíz dorsal y básicamente conforman anatómicamente lo que sería el nervio espinal. Esta fibra preganglionar se dirige hacia los ganglios paravertebrales a través del ramo blanco, y aquí puede hacer sinapsis directamente en el ganglio del mismo nivel o subir y hacer sinapsis en ganglios a niveles superiores o inferiores. Y una tercera opción es que salgan sin hacer sinapsis en ganglios paravertebrales
y se vayan a ganglios periféricos o prevertebrales. Si hiciera sinapsis a nivel del ganglio, entonces a este nivel estaría la neurona postganglionar, la cual regresaría al nervio espinal a través del ramo gris, y esto compone el 10% de todas las fibras que lleva un nervio espinal. Cuando son, por ejemplo, motoras y se dirigen a un músculo, el 10% van a ser autónomas de tipo simpáticas y se van a través del ramo gris. Si no hace sinapsis aquí, se puede ir a otro nivel y desde ese otro nivel hacer la sinapsis con la neurona postganglionar e irse hacia el nervio espinal correspondiente de su nivel, o irse directamente hacia a través, por ejemplo, de los nervios esplácnicos, llegar a ganglios periféricos o prevertebrales, hacer sinapsis allí y desde entonces, desde ese sitio, emerger las acciones de la neurona postganglionar, el cual ya se va a dirigir directamente al órgano blanco. Esta otra imagen aquí a la derecha es la idéntica. Lo único que cabe resaltar aquí es que estos ganglios periféricos podrían ser, por ejemplo, el ganglio mesentérico superior o el ganglio ciliaco, que podrían formar parte justamente de lo que es el plexo solar para el control nervioso del tracto digestivo. Entonces, las columnas intermedio-laterales o laterales son más prominentes en ciertos sitios de la médula espinal en donde predomina esto, ¿no? Entonces, los niveles de la médula espinal donde nacen las fibras nerviosas simpáticas principalmente es desde T1 a L2. Y podemos ver aquí T2 cómo está predominantemente marcada las astas laterales. En cuanto al neurotransmisor que utilizan el sistema nervioso simpático y parasimpático, es importante recordar de manera global y general que cuando hablamos de parasimpático estamos hablando del neurotransmisor acetilcolina, y cuando hablamos del simpático estamos hablando del neurotransmisor norepinefrina o adrenalina. Hay ciertas excepciones, pero de manera global y por mayor importancia es así la relación. Las excepciones que podemos ver es, por ejemplo, la parte del sistema nervioso simpático. Aquí podemos ver que todas las neuronas preganglionares, tanto del sistema nervioso parasimpático, como aquí la que sale del núcleo dorsal del nervio vago y la que sale aquí principalmente de S1 y S2 de la médula espinal, van a ser fibras preganglionares que secretan acetilcolina, ¿no? Y las tenemos dibujadas aquí en color azul, acetilcolina. Y las del sistema nervioso simpático también. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático también secretan acetilcolina. Y cuando hacen sinapsis con la siguiente neurona, que sería la neurona postganglionar, entonces ellas estarían emitiendo para estimular a la siguiente neurona acetilcolina. Lo importante aquí recordar para el sistema nervioso simpático es que esa transmisión de la preganglionar a la postganglionar a nivel de los ganglios, por ejemplo, los receptores a los que van a estimularse por acetilcolina son receptores de tipo nicotínico. Una vez que se estimula la postganglionar con receptores siempre tipo nicotínico, entonces la postganglionar ya podría liberar adrenalina principalmente, o norepinefrina, que es lo que principalmente libera la postganglionar del sistema nervioso simpático, y entonces ya estimular receptores alfa o beta o incluso dopa. En cambio, si el órgano efector, prácticamente el 99% son a través de receptores adrenérgicos, excepto cuando son glándulas sudoríparas o músculos pirorectores, el tipo de receptor ya no va a ser adrenérgico, va a ser colinérgico de tipo muscarínico. Podemos ver también que la neurona preganglionar que estimula a las células especializadas de la médula suprarrenal que secretan catecolaminas, que también se consideran como neuronas postganglionares por algunos autores, básicamente células enterocromafines especializadas en secretar catecolaminas, también son estimuladas a través de acetilcolina. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que el sistema nervioso autónomo, en su vía preganglionar, siempre secreta acetilcolina, y la postganglionar, acetilcolina si es parasimpática, o noradrenalina
si es simpática, a excepción de si es glándula sudorípara o músculo pirorector, que va a ser también acetilcolina. Una vez que estos nervios se dirigen hacia el órgano, entre el músculo, entre el componente simpático y el parasimpático, hay una diferencia importante a resaltar. Que las fibras postganglionares simpáticas son largas, porque donde hace la sinapsis, que tendrían básicamente los ganglios paravertebrales o prevertebrales, están lejos del órgano al que van a inervar. Entonces la fibra postganglionar es larga. En cambio, en el componente simpático, la fibra postganglionar es muy corta, porque básicamente la preganglionar se dirigió y entró al órgano y allí hizo una sinapsis con una célula postganglionar que ya estaba allí, entonces es muy pequeñita. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Llegan los nervios que se unen también con parte del plexo nervioso entérico, compuesto por el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Y las fibras postganglionares simpáticas son largas y empiezan a hacer toda una red de sinapsis a nivel intestinal. Mientras que las fibras parasimpáticas llegan como preganglionares y una vez dentro ya estimulan una postganglionar y posteriormente la postganglionar hace su función. Aquí entonces podemos ver que los diferentes órganos tienen una inervación compuesta en donde participa un componente simpático y un componente parasimpático. Y cada órgano tiene un plexo conformado por un diferente porcentaje de este tipo de fibras diferentes. Uno de los primeros ejemplos que podríamos resaltar sería la inervación del corazón a través del plexo cardíaco. Podemos observar aquí a nivel de la médula oblonga, donde encontraríamos el núcleo posterior del nervio vago, como emergen fibras de eferencia parasimpática, los cuales salen a través del nervio vago y descienden de manera bilateral por el nervio vago derecho e izquierdo hacia la inervación cardíaca para formar la parte parasimpática del plexo cardíaco. Por otro lado, tenemos las fibras rojas, que serían las neuronas preganglionares simpáticas, que vienen desde niveles torácicos, T1, T2, T3, T4, hacen algunas sinapsis a nivel de los ganglios paravertebrales al mismo nivel, otras sinapsis ascienden y otras descienden y después emergen las fibras simpáticas postganglionares y después salen para dirigirse al corazón y formar parte del sistema nervioso simpático del plexo cardíaco. Entonces vemos que la inervación es amplia y viene principalmente de estos dos sitios que son prácticamente craneales. Entonces el plexo cardíaco, como podemos ver representado en este esquema aquí, se compone de la parte parasimpática por el nervio vago, sobre todo lo que serían las ramas cardíacas superiores e inferiores llamadas cervicales, y su componente simpático, que viene sobre todo de sitios cervicales y torácicos, como el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior, o también ya denominado estrellado, y componentes simpáticos que vienen de niveles espinales torácicos T1, T2, T3, T4. Uno podría pensar que el corazón, al encontrarse en una parte inferior del tórax pegado al diafragma, básicamente vecino a la cavidad abdominal de una manera interna, entonces vendría siendo una inervación al mismo nivel, pero no es así. Su inervación principal simpática viene de niveles cervicales. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando el desarrollo embrionario empieza sobre el corazón al día 21 desde el inicio de la gestación, la prominencia cardíaca aparece muy vecina a lo que son los arcos faringios. Y los arcos faringios van a generar el desarrollo anatómico desde la faringe, los conductos auditivos, etc. Y tienen una cercanía importante con la prominencia cardíaca, lo que sería el corazón primitivo. Entonces, prácticamente en un embrión, el desarrollo del corazón, que comienza el día 21, ya propiamente, estaría localizado en el desarrollo embrionario, el corazón estaría localizado a nivel cervical, muy cerca de los arcos faringios.
Por lo tanto, la inervación del corazón, que también incluye la inervación simpática y parasimpática en el desarrollo embrionario, básicamente viene a nivel cervical. Y por eso es que los plexos, el plexo cardíaco, tiene un componente simpático que viene principalmente del ganglio cervical superior, el medio y el inferior, también denominado estrellado, y que forman parte del plexo cardíaco. Entonces, cuando el corazón duele, por ejemplo, por un infarto, el dolor típico o más característico y tradicional que hemos encontrado en los pacientes es un dolor que sí se refleja de tipo opresivo en nivel torácico, en el precordio, pero que se puede irradiar hacia el cuello y la mandíbula porque durante el desarrollo embrionario, cuando se desarrolló los nervios que inervaban el corazón, venían de los niveles medulares cervicales. Un ejemplo también adicional y en relación a esto, y que emite justamente la importancia de correlacionar que los niveles embriológicos del desarrollo nervioso correlacionan más con los sitios a donde llega o se dirige la información más que con el sitio en el cual el corazón o los diferentes órganos están situados anatómicamente en el adulto, es el intestino primitivo medio. Entonces, durante el desarrollo embrionario tenemos el intestino primitivo anterior, el medio y el superior. El anterior, que incluye, por ejemplo, el esófago, el estómago, hasta la tercera parte del duodeno. Y el medio, que sería la cuarta parte del duodeno, y todo lo que inerva, o más bien irriga la arteria mesentérica superior, ¿no? Que podría ser hasta la mitad del colon transverso. Y que entonces incluiríamos en el intestino primitivo medio lo que sería el ciego y el apéndice vermiforme. Obviamente, durante el desarrollo embrionario, los órganos van rotando y van adquiriendo una posición distinta a la del origen embriológico conforme se va desarrollando el ser. Pero el intestino primitivo medio entonces tiene como tal el desarrollo del ciego y del apéndice. Y esto sucede a una altura torácica inferior, T10, T11. Y es por ello que la inervación, sobre todo la visceral, llega hacia los ganglios paravertebrales, o sea, sobre esa aferencia va hacia los ganglios paravertebrales, y de ahí se dirige principalmente a nivel torácico del número 10. Por lo tanto, y lo podemos ver, por ejemplo, en el apéndice, cuando empieza una apendicitis y se empieza a propagar lo que sería el dolor visceral, que es aquel dolor que no está bien identificado o localizado y que va a través de fibras nerviosas tipo C, se dirigen principalmente a nivel torácico 10 medular. Y este nivel tiene un dermatoma, es decir, una proyección hacia la piel a nivel del ombligo. Y es por eso que en una apendicitis, cuando empieza el cuadro y solo se han estimulado las fibras nerviosas tipo C, que vendría siendo el dolor visceral mal localizado, el dolor empieza periumbilical en un cuadro clínicamente típico, que suele ser aproximadamente poco más del 50% de los casos. Posteriormente, conforme el apéndice se inflama más y que podríamos ver un incremento de la inflamación de contigüidad, que lo primero que podría inflamarse adicionalmente es lo que le envuelve, que sería el peritoneo parietal, inervado por fibras nerviosas diferentes a las tipo C, que podría ser por ejemplo una tipo alfa, que podrían ser mucho más fácil de localizar el dolor. Entonces el dolor ya se refiere hacia donde anatómicamente en el adulto existe ya la posición final del apéndice, que sería la fosa ilíaca derecha, y entonces tendríamos el cuadro típico de migración del dolor desde la cicatriz umbilical hacia el cuadrante inferior derecho o fosa inguinal derecha, lo cual podría suceder alrededor de 4 o 5 días después de iniciado un cuadro, evidentemente hablando de un cuadro típico o característico. Y pues bueno, el dolor respecto a los signos que vamos a encontrar va a variar si encontramos el signo de McBurney o no, de Murphy, si encontramos el signo de Murphy o no, dependiendo de la localización anatómica real del apéndice en este paciente. Entonces vemos que existen diferencias en cuanto a la inervación tanto anatómica como fisiológica en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero algo que se comparte es que los neurotransmisores con los que funcionan tienen una síntesis dentro de la neurona, un almacenamiento dentro de vesículas, una liberación, la utilización o función ya directamente de un receptor o captación, después una degradación y después un reciclaje a través de la recaptura de ciertos metabolitos del neurotransmisor.
Aquí podemos ver, por ejemplo, esto lo que sería una clásica placa motora, en donde encontramos una hendidura y en esa hendidura entra lo que sería el axón terminal o sináptico, las hendiduras subneurales, donde se va a depositar el neurotransmisor y los receptores en donde estaría actuando, ¿no? Eso sería lo clásico. Y dentro del sistema nervioso simpático, sobre todo entre la conexión de la fibra preganglionar y la postganglionar, esto es lo que podría encontrarse. Sin embargo, lo más frecuente no son esta parte de lo similar a una placa motora, sino más bien varicosidades de los nervios, en donde en diferentes partes de los axones existen ciertas protuberancias de más varicosidades. Por ejemplo, este es un esquema que representa una varicosidad del nervio vago, y allí es en donde se lleva a cabo toda la maquinaria para hacer la síntesis de ciertas sustancias, en este caso neurotransmisores, que se guardan en vesículos y a este mismo nivel también se van a liberar, ¿no? Una vez que se liberan, entonces ya pueden actuar sobre los diferentes receptores y tener una función celular o biológica. Cuando hablamos de parasimpático y de todas las conexiones entre la preganglionar y la postganglionar, también incluyendo la simpática, estamos hablando del neurotransmisor acetilcolina. Entonces, aquí tenemos esquematizada una célula presináptica con una postsináptica y en este sitio podría ser, por ejemplo, un ganglio paravertebral en donde va a utilizarse la acetilcolina. Recordar que la acetilcolina, para su formación, mete a través de un transportador de colina, que es un cotransportador con el sodio, mete la colina, y una vez la colina, a través de una reacción enzimática, se une con la acetilcoenzima A, que esa acción requiere energía a través de la transferasa de acetilcolina, y se forma como tal la molécula de colina. La molécula de colina entra a través de una molécula facilitadora que se llama VAT, una proteína que transporta a través de la membrana a este neurotransmisor y lo mete en la vesícula y aquí lo almacena. Entonces, en el parasimpático, la acetilcolina básicamente se sintetiza dentro del axón, pero fuera de la vesícula, y posteriormente se guarda en las vesículas. Y cada vesícula tendrá alrededor de unas 10.000 moléculas de acetilcolina. Entonces ahí permanece guardada. Y cuando el estímulo viene desde la neurona preganglionar, que es básicamente que la neurona se despolariza, la despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje, los canales de calcio se abren y el calcio extracelular tiende por puro gradiente de concentración a ir hacia adentro de la célula e incrementar el calcio intracelular. El calcio intracelular incrementado entonces va a permitir que las proteínas asociadas a las vesículas generen una fusión de su membrana con la membrana de la fibra nerviosa, y de esta manera se vierta todo el contenido de acetilcolina hacia el espacio o hacia la hendidura en donde va a actuar con sus receptores que se encuentran vecinos a esta unión. Una vez que está actuando, realmente su función dura algunos segundos porque existe una molécula que se llama acetilcolinesterasa que está adyacente en la membrana de la célula postsináptica y que escinde a la acetilcolina en colina y acetato. La colina nuevamente regresa y se puede volver a ingresar para ser reutilizada y funcionar nuevamente según llegue otra señalización. Pero en este sitio prácticamente la función se acaba tras pocos segundos gracias a la acción de la acetilcolinesterasa. Y de esta forma es como está funcionando la acetilcolina para el sistema nervioso parasimpático y está haciendo sus diferentes funciones en diferentes partes de cada órgano, ¿no? Para la síntesis de catecolaminas, hablando principalmente del sistema nervioso simpático, tenemos que las catecolaminas vienen de un grupo catecol y básicamente de un compuesto que deriva de la fenilalanina, que es un aminoácido, y de ahí viene el nombre catecolamina. Entonces la fenilalanina se metaboliza hacia tirosina, la tirosina se hidroxila a través de la tirosina hidroxilasa y se convierte en levodopa. La levodopa se descarboxila a través de la descarboxilasa y se convierte en dopamina. La dopamina se hidroxila nuevamente, pero en un sitio distinto, y entonces lo hace a través de la dopamina beta hidroxilasa y se convierte en noradrenalina. Y la noradrenalina se metila a través de la feniletanolamina N-metiltransferasa y se convierte en adrenalina.
Si viéramos este esquema como una mitad superior y una mitad inferior, la mitad superior sucedería dentro de la axón pero fuera de la vesícula, y a partir de la dopamina, o sea, una vez que ya está la dopamina se metería a la vesícula y esta reacción de conversión de dopamina a noradrenalina y luego adrenalina sucedería dentro de la vesícula de almacenamiento del neurotransmisor. Entonces aquí vemos una neurona en la cual existe este metabolismo, ¿no? Entra la tirosina, que venía desde una fenilalanina, por la tirosina hidroxilasa pasa a ser dopa, y una vez que se convierte a dopamina, la dopamina, o sea, todo este metabolismo de la tirosina hacia la dopamina sucede fuera de la vesícula, y después a través de la proteína BMAT pasa hacia adentro de la vesícula y ahí se almacena. Posteriormente está ahí almacenada y se puede metabolizar a noradrenalina. Si esto sucediera a nivel de la médula adrenal, existiría una cantidad importante de esta otra enzima, la feniletanolamina metiltransferasa, que metila la noradrenalina y convierte en adrenalina. Sin embargo, cuando sucede a nivel del sistema nervioso simpático, se queda más en noradrenalina. Pero a nivel de la médula sucede mucho esta conversión porque hay mucha esta enzima y pasa a adrenalina. Una vez que ya está la noradrenalina o adrenalina dentro de la vesícula, una vez que llega el estímulo a través del potencial de acción que despolariza la membrana, nuevamente despolariza y permite la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, incrementa el calcio intracelular, se une con las proteínas asociadas a las vesículas para posteriormente fusionarse hacia la membrana y sacar todo el neurotransmisor y después estimular los receptores de la célula postsináptica. Vemos que aquí la médula lo que predomina es la adrenalina porque tiene esta última enzima que incrementa su metabolismo de noradrenalina hacia adrenalina. Una vez que la noradrenalina está funcionando en esa hendidura sináptica y está activando a los receptores, es importante recordar que la acción de la noradrenalina en este sitio, o sea, la estimulación de la siguiente neurona, es de cuestión de segundos. Y existen varios mecanismos para su eliminación y que esto no sea como de manera aberrante o exagerada la respuesta postsináptica o postganglionar. Y la más importante, porque es la principal ya que funciona en el 80% de la eliminación de la noradrenalina, es la recaptura de la noradrenalina a través de este transportador en la membrana de la célula nerviosa preganglionar que se llama NET o postganglionar, dependiendo en cuál fuese. Sería principalmente postganglionar, ya que en la preganglionar con la postganglionar sería acetilcolina y en la postganglionar sí es noradrenalina. Entonces, la recaptura en la terminación nerviosa simpática postganglionar a través de la proteína NET, y aquí entra noradrenalina y es la forma en que se estaría reciclando y también eliminando el espacio sináptico para que no actúe de una manera exagerada. Aquí es importante resaltar que algunos medicamentos, como por ejemplo la anfetamina y algunas drogas como la cocaína, inhiben el transportador NET. Al inhibirlo, entonces la noradrenalina incrementa su cantidad y su estancia dentro del espacio sináptico, y entonces el estímulo de la noradrenalina está incrementado por la inhibición del NET por la cocaína. Por eso es que los pacientes cocainómanos, al menos en sus inicios, con una dosis menor de cocaína, inhiben los NET, incrementan el tiempo de la estancia de la adrenalina y tienen todos los efectos de un incremento sistémico adrenérgico puro, como por ejemplo el incremento de la fuerza a nivel muscular y la activación cerebral. Entonces vemos que el sistema nervioso simpático tiene diferentes funciones en diferentes sitios de los diferentes órganos, y parte importante de lo que hace depende después del receptor al cual estimuló. Entonces, para el sistema nervioso simpático, con la liberación de noradrenalina ya directamente en el órgano efector, tenemos receptores adrenérgicos. Tenemos los alfa y los beta. Los alfa se dividen en alfa 1 y alfa 2, y también tenemos un tercer componente de receptor adrenérgico que se llaman los dopa. La diferencia entre cada uno básicamente es que cada tipo de receptor está acoplado a una proteína G distinta. Por ejemplo, la tipo alfa está acoplada a una proteína G de tipo Q, la alfa 2 a una GI inhibitoria y la B a una GS o estimulatoria. Y los receptores de lo que sería la porción colinérgica serían nicotínicos y muscarínicos.
Principalmente hablamos de los muscarínicos cuando estamos hablando de ya efectos sobre un órgano o una víscera, pero también, por ejemplo, la placa motora, pues utilizan nicotínicos. Entonces aquí podemos ver que hay hasta 5 tipos de muscarínicos y tenemos el nicotínico, en los tipos nicotínicos. Y cada uno está también acoplado a proteínas G distintas. Por ejemplo, el M1 a una proteína GQ, el M2 a una proteína GI. Y vamos a ver entonces que las proteínas G pueden ser GS si estimula la adenilato ciclasa, llamarse GI si inhibe la adenilato ciclasa, o GQ si está acoplado a receptores alfa a fosfolipasa. Y esto lo vamos a ver acá. Entonces, un receptor que está acoplado a una proteína GS es porque cuando este se activa, la proteína GS se activa y su subunidad alfa. Una proteína G tiene una subunidad alfa, una beta y una gamma. La GS entonces cuando se activa es que la subunidad alfa se cambia de GDP, de difosfato de guanosina, por trifosfato de guanosina, GTP. Y esta molécula, la alfa con el GTP, es una molécula ya activa que tiene la capacidad de estimular a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa incrementa los niveles del AMP cíclico, que utiliza como recurso el ATP al escindirlo y ciclarlo, y el AMP cíclico incrementado puede activar a otras proteínas sinasas y generar como tal efectos biológicos distintos dependiendo de la cascada celular que activó. En cambio, la proteína GI es una proteína G acoplada a un receptor. La proteína G está con su subunidad alfa, su subunidad beta y su subunidad gamma. Nuevamente la alfa está unida a GDP y la GDP cambia a GTP. Una vez que se cambia el GTP, entonces ya es una subunidad alfa activa. Y la subunidad alfa de una proteína GI activa lo que va a hacer es inhibir a la adenilato ciclasa. Entonces va a disminuir el AMP cíclico y va a inhibir todo lo que este AMP cíclico incrementado podría haber efectuado como un efecto biológico. Después tenemos al receptor acoplado a proteína GQ, por ejemplo el receptor alfa 1. Nuevamente, la GQ tiene una subunidad alfa, beta y gamma y su subunidad alfa Q está unido con GDP. Cuando esto se activa, se cambia por GTP y una vez activo el GTP hace que se active la subunidad alfa Q y esta una vez activa la fosfolipasa C, la cual prácticamente lo que hace es incrementar el fosfatidil inositol o el trifosfato de inositol, el IP3, y esto incrementar el calcio intracelular y activar otra cascada celular, otras cascadas de enzimas y proteínas. Y por otro lado, incrementar el diacilglicerol, el cual va a activar a la proteína sinasa C una vez que se activa con calcio. Entonces son sus dos efectos netos. Por lo tanto, podemos ver que los diferentes plexos, por ejemplo, que tienen un componente parasimpático, simpático, van a estar actuando y generando diferentes funciones a nivel de los diferentes órganos según el tipo de receptor que se encuentre. Es decir, el mismo neurotransmisor, por ejemplo la noradrenalina, podría hacer un estímulo positivo o activador y un estímulo negativo o inhibitorio en un órgano si el receptor es distinto, y lo mismo para el componente parasimpático. Un ejemplo importante es, por ejemplo, el plexo pulmonar, el cual va a tener un componente simpático y un componente parasimpático, en el cual, en el caso del parasimpático, sobre el músculo bronquial va a generar broncoconstricción. Entonces llega todo el plexo pulmonar, inerva lo que sería el músculo de los bronquios, y la parte parasimpática lo que va a hacer sería broncoconstreñir, es decir, que se contraigan las células musculares alrededor de los bronquios y hacer broncoconstricción. Aquí tenemos un ejemplo en donde estaría la neurona que llega hacia el músculo de los bronquios, libera la acetilcolina, estimula el receptor M3 y el M3 como tal va a ser ya el broncoespasmo. Entonces en el receptor M3 tendría que ser un receptor que permita la contracción de la célula muscular lisa. Y entonces tendría que ser una proteína, tendría que ser un receptor acoplado a una proteína G de tipo Q que incremente el calcio intracelular y esto permita la contracción. Y sí, aquí lo vemos. El receptor M3 es un receptor que está asociado a una proteína GQ, incrementa el fosfatidilinositol, el trifosfato de inositol, y esto va a incrementar el calcio intracelular y esto va a permitir entonces la contracción de las células y hacer broncoconstricción.
Entonces vemos que dependiendo del receptor, dependiendo de la proteína G a la que esté unida, pues va a tener un efecto diferente. Hablando de este ejemplo de que el sistema parasimpático genera la broncoconstricción, tenemos aquí esquematizado que la subunidad alfa de la proteína G acoplada al receptor colinérgico en este sitio se activaría la fosfolipasa C. La fosfolipasa C separa el fosfatidilinositol en trifosfato de inositol y diacilglicerol. El trifosfato de inositol activa a los canales de calcio del retículo endoplásmico, liberando el calcio hacia el espacio intracelular. Una vez que el espacio intracelular incrementa el calcio, ese calcio se une con la proteína C, a la proteína sinasa C y el diacilglicerol para activar a la proteína sinasa C. Y la proteína sinasa C entonces ya puede hacer efectos biológicos distintos, y también el calcio incrementado activa a la calmodulina, la cual activa a la calmodulina sinasa, que sería importante para la contracción. Entonces todo el calcio incrementado se une a la calmodulina con calcio activan a la miosina sinasa de cadena ligera, y esta última lo que hace es utilizar el ATP para fosforilar la miosina, y la miosina, que es el esqueleto contráctil, se contraiga y la célula se contraiga y genere broncoconstricción a través de todo el plexo pulmonar. Entonces, los receptores muscarínicos de tipo M2 también existen, y estos lo que hacen están acoplados a una proteína GI, que sería inhibitorio, entonces inhibitorio de la adenilatociclasa. Y normalmente en el músculo liso de los bronquios, la adenilatociclasa que incrementa el AMP cíclico, lo que generaría sería broncodilatación. Entonces, si yo inhibo a través de un receptor muscarínico M2 a la adenilatociclasa, estaría yo oponiéndome a la respuesta del simpático. Y por eso es que el componente parasimpático genera broncoconstricción a través del incremento del calcio intracelular y a través de contrarrestar la función del componente simpático. Respecto al componente simpático, nuevamente regresando al músculo liso respiratorio, vemos que existen sobre todo receptores beta 2, y lo que van a hacer es promover la relajación, o también llamada broncodilatación. Entonces, su principal componente del simpático en el plexo pulmonar viene desde las partes, algunas ramas cervicales y sobre todo torácicas. Entonces, el componente simpático, a través de su neurona postganglionar, va a liberar noradrenalina y va a generar broncodilatación. Receptores beta 2. Entonces, si va a generar broncodilatación, lo hace a través de una proteína GS, que sería estimuladora de la adenilatociclasa y por lo tanto incrementa el AMP cíclico. Entonces, un agonista de un receptor beta 2 adrenérgico genera un cambio conformacional de los 7 dominios transmembrana del receptor acoplado a una proteína G, el cual se separa la subunidad alfa, que se activa con el cambio de GDP a GTP, y esta estimula la adenilatociclasa, lo cual esta metaboliza o cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico, y se activa la proteína sinasa A, que genera al final de toda su vía broncodilatación. Podemos ver aquí el receptor, se activa e incrementa la adenilatociclasa. Aquí podemos ver que una vez que está el AMP cíclico incrementado, se activa la proteína sinasa A, y esta podría generar acción tanto ya en el espacio alrededor del núcleo y dentro del núcleo. Y básicamente lo que hace es incrementar el secuestro del calcio en el retículo sarcoplásmico y abrir canales en la membrana de calcio que permitan su salida. De esta manera disminuye la cantidad de calcio intracelular y disminuye la cantidad de moléculas de calmodulina activas. Y además, toda esta vía que inicia con la activación y el incremento de la adenilatociclasa y del AMP cíclico, activan a la miosina fosfatasa, la cual desfosforila las cadenas de miosina y disminuyen entonces la contracción, generando entonces lo opuesto, que sería la relajación muscular. Y por eso el sistema nervioso simpático, a través de receptores adrenérgicos, genera broncodilatación. Y por ello el salbutamol, que es un beta adrenérgico de acción corta, genera también broncodilatación. Y otro mecanismo a través del que el simpático, mediante esta cascada de activación de receptores adrenérgicos acoplados a proteínas G de tipo S, genera broncodilatación, es a través de la apertura de canales iónicos de potasio, que permiten la salida de potasio desde dentro de la célula hacia afuera,
lo cual genera una hipernegatividad de la célula, más difícil de despolarizar, y entonces se opone a la constricción y genera un efecto adicional de broncodilatación. Y eso básicamente sería todo. Entonces, diferentes órganos, dependiendo del tipo de receptor que tengan, el neurotransmisor, el cual es llevado a través del sistema nervioso simpático o parasimpático, va a generar diferentes efectos, y esto es sobre todo del tipo de célula y tipo de receptor que tengan. Podríamos hablar de todos los ejemplos, por ejemplo, lo que hace a nivel del ojo, que en el ojo, por ejemplo, la estimulación simpática va a ser dilatación y la parasimpática va a ser contracción. Y eso sería todo.